Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Paz de Dios. Soy José Santos Marca Alarcón y en esta oportunidad quiero hablarles acerca del Pentateuco. Sí, el Pentateuco, conocido también como la Torá para algunos de las religiones más conocidas dentro de nuestro medio. Quiero decirte que esta es una colección de los libros de la ley, los primeros 5 libros de la ley. Estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos textos son prácticamente los más importantes dentro de lo que corresponde la historia, la teología bíblica como tal. Por eso es que el día de hoy hablaremos sobre estos 5 libros y de qué manera ellos impactaron durante este mes en nuestra vida. Para hablar e iniciar primero con el libro organizado por el canon bíblico, vamos a decir que es el Génesis. En este se relata el origen del universo, del ser humano, del pueblo judío y de los patriarcas. En este libro podemos resumir y sintetizar de manera sucinta que en este se habla acerca de los siguientes temas: el origen creacionista del universo, el origen creacionista del ser humano. También se habla acerca del origen del pecado, se habla acerca de la prehistoria universal, la historia de los patriarcas hebreos como es Abraham, Isaac, Jacob y José. En este libro puedes encontrar una gran maravilla de los principios teológicos, los principios de lo que es la creación y, como dice su propio nombre, Génesis, que significa el origen de todo, el principio de todo. Y eso no es todo, también en el Pentateuco hablamos del segundo libro, que es el Éxodo. El Éxodo tiene el objetivo de relatar la historia del pueblo de Israel, de su esclavitud, desde los hechos previos hasta su paso por los desiertos. Recuerden ustedes que en el Éxodo se habla acerca de la historia de un patriarca que llevó al pueblo de Israel a la libertad desde su origen. Después de haber ingresado con José en el desierto, pasa en ese momento 400 años aproximadamente y llega un libertador que sería prácticamente Moisés, quien, educado entre ambas culturas, entre la egipcia y la hebrea, empieza a escuchar el llamado, y después de empezar a escuchar el llamado empieza a ser instrumento de Dios para poder liberar al pueblo de Dios de las manos egipcias. Es decir, que en este libro se trata acerca de los temas como el nacimiento de Moisés, luego la liberación de los israelitas, el viaje al monte Sinaí, donde se recibe las tablas de la ley, y el pacto de Dios con el pueblo judío y el primer tabernáculo, la construcción de este mismo. Es decir, que el libro de Éxodo, como ustedes saben, y entre sus curiosidades más grandes, relata acerca de los acontecimientos de los 10 mandamientos y otras normativas dentro de lo que corresponde la historia bíblica como tal. Es decir, que el libro del Éxodo nos relata acerca de lo que podríamos decir en una frase muy clara, que Dios redime a los israelitas de la esclavitud, los lleva para una vida nueva, mostrando su voluntad y haciéndose presente en medio de ellos a través del tabernáculo. En este libro podemos ver lo que decíamos, los 10 mandamientos. Y eso no es todo, mis queridos amigos y amigas, ¿no? Este libro de Éxodo es el libro clave para comprender bien la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Allí están escritos los registros del comienzo de Israel como nación. No solamente las instrucciones políticas, sino también el pacto religioso están presentes en este libro. Este libro del Éxodo también tiene una parte legal que es muy importante, ya que los libros que vienen después desarrollan prácticamente de manera
que el inicio de toda esta ley está presente en el Éxodo y se tiene luego la consecución de los otros libros. A continuación también quiero hablarte de manera sucinta acerca del libro del Levítico. Sí, el Levítico como tal, podemos decir que en una palabra clave trata acerca de la santidad, ¿no? En este libro del Levítico se establecen las leyes que te estaba diciendo anteriormente para el sacerdocio y la vida dedicada a Dios por parte de los judíos. En resumen sintético, los temas que se hablan en este libro es el culto del pueblo de Israel, las ofrendas, los sacrificios, las leyes relacionadas con la pureza, los días sagrados, las fiestas religiosas. Prácticamente del Levítico 1 al Levítico 10 podemos ver acerca de lo que estábamos diciendo, de los sacrificios y los sacerdotes, el camino de Dios, cómo aproximarse de Dios, la salvación. Y a partir del Levítico 11 hasta el Levítico 27 podremos observar las leyes sobre la vida, el caminar con Dios, cómo vivir con el Dios, la santificación. En una frase podríamos decir que el Levítico prácticamente el Señor proveía los sacrificios para dar al hombre la oportunidad de tener comunión con él. Las fiestas para que esa comunión fuera mantenida y celebrada. Prácticamente el Levítico es el manual de los pastores, ¿no? Podemos ver que en este libro, mis queridos amigos, hermanos, hermanas, podemos decir que es un tanto sí cierto, difícil de ser leído, pero sí es entendido como el libro que prepara el camino para que comprendamos la necesidad y la eficacia del sacrificio de Cristo. Es decir, que cuando lo empiezas a leer, la lectura se vuelve bastante agradable. Allí en este libro tenemos la figura literaria del tipo y los sacrificios provisorios que se presentan en el Levítico, que son cumplidos y explicados en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro de Hebreos. Es decir, que te invito a leer Levítico y Hebreos en paralelo para que descubras verdades maravillosas que van a nutrir tu vida y tu vida espiritual como tal. Seguidamente tenemos el libro de los Números. Números es uno de los libros menos leídos entre los cristianos. Quizá la mayoría de las personas ni sepan cuál es el contenido del libro de Números, porque ya el título en el idioma castellano, en el español, no nos lleva al tema principal. El libro de Números es una mezcla de leyes e historias relevantes para enseñarnos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios hoy en día. Cuenta las lecciones y no los números de este libro, aprendiendo un poco más sobre cómo vivir como el Señor quiere. Números narra la historia de los 40 años de la peregrinación de Israel por el desierto. Los temas que se tratan en Números serían las leyes dadas en el Sinaí, el censo en el Sinaí, la peregrinación en el desierto. Trata también, para que tú sepas, el segundo censo, es decir, uno primero y uno segundo a la llegada o al arribo a la tierra prometida. Ahí también se trata de un tema muy espectacular, que es la elección de Josué como sucesor de Moisés, ¿no? Originalmente este libro se llamaba En el desierto. Eso es lo que a mí me impactó. Esas son las primeras palabras del libro del texto en hebreo, por eso se llamaba En el desierto. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento para el griego, escogieron el nombre de Números por los dos censos. Y para que tú puedas salir de dudas, está en el primer capítulo y en el capítulo 26. Números es un libro de pura acción.
El pueblo camina desde el desierto hasta la tierra prometida. Se toca temas como la murmuración. Hay personas que mueren, personas que nacen. Hay guerras. Hay instrucción y disciplina por parte del Señor. Y entre tanta acción, el foco y el hilo conductor son los israelitas, el pueblo israelita. Y también, sobre todo, la fidelidad de Dios, que daba éxito a un pueblo muy testarudo como el de Israel, ¿no? Acá se habla acerca de las murmuraciones, cómo se levantan en contra de Dios, en contra de Moisés, en contra de Aarón. Hay bastante para poder leer. Es decir, que el Números nos enseña no solamente a contar con cuántas personas cuenta la iglesia o la congregación, o como en este caso el pueblo de Israel, ¿no? Nos enseña a contar, y esto es lo que aprendí, y esto es lo que me llamó bastante la atención. Nos enseña a contar la cantidad de bendiciones que el Señor derrama en nuestra vida, cómo nos protege, cómo nos cuida. Este conteo de las bendiciones y de las promesas de Dios nos sirve para recordar que Él es fiel, independientemente de que nosotros no correspondamos su amor y su gracia. Por eso, confiar que Él sabe que es lo mejor para nosotros y que nunca dejará de suplir cualquiera de nuestras necesidades es primordial. Y este libro nos enseña esto. Finalmente, para concluir, quiero hablarte del libro del Deuteronomio. El libro de Deuteronomio trata prácticamente acerca de como se le denomina, ¿no? La repetición de la segunda ley. Pero entiende bien, mi amigo, mi hermano, tú que me estás viendo, me estás escuchando, ¿no? Es una repetición inteligente de la segunda ley. Moisés retoma los principales temas y los aplica uno a uno a la nueva generación que tomaría la tierra prometida. Mis amados hermanos, mis amados hermanas, mis queridos escuchas y videntes que están ahí detrás de las cámaras, si tú lees Deuteronomio con atención, te vas a dar cuenta que Moisés insiste en unir obediencia a amor y al revés, amor a obediencia. Estudiar, escudriñar este libro nos ayuda a prestar atención de las formas en que la obediencia anunciada en este libro, como se pueden manifestar en la práctica y la actitud de amor que están escritos allí. Por eso es que el objetivo del Deuteronomio es preparar religiosamente al pueblo que estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Los temas que se tratan en este libro es la repetición de la ley, las exhortaciones de Moisés para guardar la ley, ¿no? Y también trata acerca de los últimos detalles y sucesos de la vida y ministerio de Moisés. Prácticamente hay una relación entre este Pentateuco, entre Deuteronomio y Josué, ¿no? Este libro prepara el escenario para las narrativas épicas de Josué, basados en lo que ya había sido anunciado en el Éxodo, en Levítico y en Números, ¿no? Este libro determinaría acerca de la peregrinación del pueblo por el desierto, desde Egipto hasta las planicies de Moab, al sur de la tierra prometida, ¿no? Vamos a observar que en este libro se cita hasta la actualidad Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, que te invito a leer, es aún citado en las sinagogas hasta el día de hoy. El verbo oír que se trata en este libro puede significar muchas veces obedecer, y aparece, para curiosidad tuya, 90 veces en el libro.
Tal vez sea este libro el libro más didáctico del Antiguo Testamento. Moisés enseña al pueblo contando historias, aplicando leyes, predicando y exhortando al pueblo a vivir la voluntad de Dios. En conclusión, podríamos decir que Deuteronomio es el libro de la palabra. Eso es lo que me encanta. Moisés expone didácticamente la verdad y dice que aquel que ama al Señor debe vivir apegado a Él. ¿Cuál es la manera de hacer esto? Prácticamente la respuesta está en el libro. Por eso es que te he invitado a que disfrutes leyendo, meditando y guardando en el corazón la palabra de Dios. Al leer Deuteronomio, estoy seguro que vas a quedar motivado como yo quedé, tanto para escudriñar, estudiar, como para enseñar la palabra de Dios. Esta palabra de Dios que transforma la vida de aquellos que aman a Dios. Por eso se trasunta y trasciende en la obediencia a Dios. Y por si acaso, ahí también está de nuevo repetido los 10 mandamientos, si no lo sabías. Wow. Y te invito a reflexionar cada día en estos 5 libros, también denominados el Pentateuco. Soy José Santos Marca Alarcón y será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Dios los bendiga. Paz de Dios.